Buenas tardes, mi nombre es Marisabel Jaques, soy de San José de las Matas, estudio Psicología Educativa. En este momento estoy impartiendo la asignatura de los test proyectivos de la personalidad con la facilitadora Wendy Ginette Fría. En esta ocasión grabaré este video para explicarle detalladamente sobre lo que son los antecedentes y características de las pruebas proyectivas de la personalidad junto a sus precursores, donde le mostraré una diapositiva con el contenido el cual voy a abordar. En el siguiente video le estaré hablando sobre los antecedentes y características de las pruebas proyectivas y sus precursores, en donde encontramos lo que son los antecedentes históricos. Aquí tenemos a Freud, Murray y Frank. También tenemos lo que son los test proyectivos, que son métodos de evaluación de la personalidad y otras características mentales que se basan en estímulos ambiguos y poco estructurados. La lógica subyacente a este tipo de prueba se corresponde con la hipótesis de que es más probable que las personas evaluadas proyecten sus procesos mentales en una prueba, si el material es ambiguo y estimula la imaginación. Por otra parte, las técnicas proyectivas constituyen uno de los temas más fascinantes, no solo en la psicometría, sino en toda la psicología. Se hallan entre los símbolos de la psicología que se reconocen con más facilidad en la sociedad contemporánea. El concepto de proyección es tomado de Freud, quien en 1894 formula que la proyección es un mecanismo de defensa patológico, mediante el cual una persona atribuye a un objeto externo, persona o cosa, un rasgo o deseo propio que a su ego le resulta inadmisible y se considera el acto de proyectar un dinamismo inconsciente. El primero que utiliza el término proyección en un texto psicológico es Murray. Este autor, en 1935, da a conocer el texto de aperción temática, TAT, basado en la hipótesis de que las personas revelan algo de su personalidad cuando son confrontadas a una situación social ambigua, idea que desarrolla y posteriormente, en 1938, sugiere que el TAT resulta una técnica inútil como medio de exploración de la personalidad. Pero no es hasta 1939 en que los instrumentos de evaluación psicológica y utilizan estímulos y consignas ambiguas para explorar la personalidad reciben la denominación de técnicas proyectivas. Es el psicólogo norteamericano L.K. Frank quien acuna el término para este tipo de prueba y lo hace con la concepción amplia del concepto, es decir, utiliza el concepto de proyección como hipótesis proyectiva, hablando de este tipo de texto donde el instrumento es la vía de exteriorización de la estructura y organización interna de la personalidad, y no un camino por donde solo se obtienen los mecanismos de defensa para explorar el contenido del inconsciente. En la segunda parte tenemos lo que son las características de los test proyectivos de la personalidad, que nos dice que a pesar de estas características inconmitantes, estas técnicas no conforman un grupo homogéneo de procedimientos, ya que tanto los estímulos presentados como las respuestas requeridas a los sujetos difieren considerablemente. Existen una gran variedad de técnicas proyectivas que se agrupan en categorías acorde con estos elementos diferenciales. Frank distingue 5 categorías para esbozar su clasificación. La primera de ellas sería las constitutivas,
el sujeto debe organizar un material poco o nada estructurado, text de manchas y técnicas de completamiento de dibujos. La otra característica sería la constructivas, que nos dice que a partir de un material de tamaño, forma o significado predefinido, se ha de construir estructura más amplia, test de los mosaicos de Louvre. Interpretativas. Te nos dice que esta es la respuesta en la que el individuo ascribe significados a situaciones estimulares de acuerdo con su personal forma de verlo y en función de las emociones que se producen en él. Otra característica sería la cartástica. El material se utiliza libremente para potenciar a la vez la manifestación y la situación efectiva del sujeto, tanto en ese momento como de forma estable, junto con la liberación de tensiones. También tenemos otra característica que sería las refractarias, que nos dice que permiten conocer la personalidad de un sujeto a través de la forma en que realiza su comunicación con el entorno. Tenemos lo que es la grafología y observación de interacciones. Son técnicas que ocasionan muestras de conductas breves y reducidas, pero de la suficiente espontaneidad, intensidad y pertinencia como para ser representativas y válidas. Las distintas técnicas proyectivas analizan en distintos niveles de profundidad la estructura de la personalidad. Según Sais, en el 2008, una de las características más importantes de este tipo de test es que las respuestas desencadenadas serán ser originales en cada caso. No habrán mejores o peores, ni serán preestablecidas, siendo en cada situación particular fiel reflejo o proyección de la personalidad del sujeto. Nos dice que el interés de las técnicas proyectivas residiría precisamente en su capacidad para poner de manifiesto esta estructura básica de la personalidad, ya que al ser procedimientos indirectos no están sometidos al control voluntario del sujeto. Por otro lado, al tratarse de estímulos y tareas nuevos e inusuales, las respuestas no están determinadas por convenciones sociales que pudieran enmascarar la personalidad. De hecho, estos supuestos, son congruentes con las explicaciones psicoanalíticas. Sais 2008. Este autor continúa diciendo que los test proyectivos tienen como objetivo explorar la personalidad o algún aspecto específico de ésta en su relación al contexto global, pero con el claro propósito de llegar a los niveles más profundos de la misma, incluido el inconsciente. Revelan la posición de la persona con respecto al mundo circundante, al acontecer social, su actitud en situaciones difíciles de la vida o su comportamiento moral. En esta parte tenemos lo que son los precursores de los test proyectivos de la personalidad, donde encontramos a Hermann Rorschach, que nos dice que en 1911 Rorschach entró en contacto con el psicoanálisis, corriente psicológica y psiquiátrica, en boga a principios del siglo XX. Fue así como empezó a dar mayor importancia al aspecto de la interpretación y el psicodiagnóstico, término que fue el primero en acuñar basándose en trabajos artísticos,
realizados por neuróticos y psicóticos sobre su propia habilidad para pintar. También tenemos a Henry Murray, que nos dice que el test de apercepción temática o TAT, desarrollado por Henry Murray, es la prueba proyectiva de este tipo temático más utilizada, especialmente en la evaluación de personas mayores de edad. Nos dice que está compuesto por 31 láminas, de las que solo 20 son aplicadas a cada individuo en función a su sexo biológico y de su edad. Aquí tenemos la imagen de Henry Murray, al igual que la de Hermann Rorschach. El otro paso sería precursores de los test proyectivos de la personalidad, técnica asociativa. Aquí encontramos a Gerard Blum y a Louis Corman. Test temáticos infantiles. Los test de lámina, Blackie y pata negra, creados respectivamente por Gerard Blum y Louis Corman, son pruebas temáticas específicas para la población infantil. Ambos se basan en imágenes de animales. Blackie es un perro y pata negra un cerdo, que sirven como estímulos para que los pequeños hablen de su visión de ellos mismos y de su familia. Nos dice que las técnicas asociativas consisten en emitir respuestas en relación a un estímulo determinado. El ejemplo clásico de estos test es el de asociación de palabras, utilizado por autores clásicos como Carlton y Hume, en el cual se presenta una lista de términos a los que las personas evaluadas tienen que contestar con la primera palabra que se le ocurra. Aquí tenemos la imagen de Carlos Hume y Francis Carlton. En esta parte estaremos hablando sobre los precursores de los test proyectivos de la personalidad. Aquí encontramos lo que son las técnicas proyectivas o gráficas, o gráficas. Dentro de esta categoría se encontramos lo que es el test de la casa árbol persona, HTP, de John Book. También tenemos lo que es el test de dibujo de la persona bajo la lluvia, de Abramson, el test del dibujo de la familia, de Louis Corman, y también el test de dibujo de la figura humana, de Mashowa. Sobre este tema puedo decir en conclusión que los test proyectivos son un tipo de test de personalidad en la que el individuo debe responder escenas, palabras o imágenes ambiguas. Se diferencian de los test objetivos en que las personas pueden ser muy variadas. Las respuestas pueden ser muy variadas, No hay respuestas correctas o incorrectas. El propósito de estos test o pruebas proyectivas es conocer la estructura y el funcionamiento de las personas, además de descubrir emociones o conflictos internos que el individuo va a proyectar en las respuestas. De esta manera, esos problemas van a poder ser tratados en psicoterapia normalmente. Este fue mi video. Espero que hayan entendido a la mejor brevedad. Muchas gracias.